En el año 2387, la humanidad había extendido sus colonias por 17 sistemas estelares, construyendo puentes entre mundos que sus antepasados solo habían soñado. No éramos los más fuertes del cosmos, ni los más inteligentes, según los registros galácticos que habíamos encontrado en las ruinas de civilizaciones antiguas. Tampoco éramos los más rápidos, ni los más longevos, ni los más avanzados tecnológicamente entre todas las especies que poblaban esta vasta galaxia interminable. Pero había algo en nosotros que ningún otro ser del universo conocido había desarrollado de la misma manera profunda y devastadora que lo habían hecho los humanos. Eso era lo que los Vreth no entendían cuando llegaron con sus flotas plateadas, sus mentes frías como el vacío del espacio, y su desprecio absoluto por todo lo que sentíamos. Los Vreth eran seres de pura lógica, criaturas de silicio y luz que habían evolucionado durante millones de años en un planeta donde las emociones nunca habían surgido. Para ellos, el universo era una ecuación perfecta que debía resolverse con eficiencia máxima, eliminando todas las variables que consideraban innecesarias o contraproducentes. Y las emociones humanas eran, a sus ojos, calculadores y brillantes, como cristales. La mayor era ineficiencia, que habían observado en toda su larga exploración galáctica. El primer contacto ocurrió en la estación orbital Kepler 7, un enorme complejo científico que flotaba entre dos soles gemelos de color naranja, en el borde de la franja colonial. La comandante Sofía Reyes estaba en el puente de observación, cuando las naves Vreth emergieron del espacio de doblez, silenciosas y perfectas, como agujas de plata en terciopelo negro. Eran 147 naves de guerra, cada una 3 veces más grande que el mayor acorazado humano que jamás había surcado las estrellas de nuestra historia. Sofía no sintió miedo en ese momento, o al menos eso fue lo que registró el diario de la estación, aunque todos los que la conocían sabían que eso era una mentira piadosa. Lo que sí sintió fue algo más profundo, algo que los humanos habían cultivado durante siglos de conflicto, pérdida, amor y resistencia contra todo tipo de adversidad imaginable. Sintió determinación, sintió el peso de cada ser humano que dependía de ella. Sintió la llama antigua que sus antepasados habían encendido cuando se enfrentaron a lo imposible. Abran canal de comunicación, ordenó con una voz tan calmada que su primer oficial la miró por un momento antes de obedecer, preguntándose de dónde sacaba esa serenidad. La respuesta Vreth llegó en forma de un campo de interferencia que desactivó todos los sistemas de comunicación de la estación durante exactamente 47 segundos. Luego, apareció una figura en la pantalla principal, un ser translúcido de formas geométricas perfectas, que pulsaba con una luz fría y azul, como el corazón de una estrella moribunda. Seres de carbono, comenzó la voz del Vreth, perfectamente traducida por el sistema lingüístico de la estación, han sido evaluados y clasificados como subátomos para la continuidad galáctica. Sus patrones de comportamiento muestran anomalías severas, causadas por procesos electroquímicos internos que ustedes denominan emociones. Estas serán suprimidas para su mejora funcional. Anne-Sophia tardó exactamente 3 segundos en responder. 3 segundos, que el Vreth interpretó como tiempo de procesamiento, pero que en realidad fueron algo completamente diferente. Fueron 3 segundos en los que ella pensó en su hija en la tierra, en el olor del café por la mañana, en la vez que lloró al ver una puesta de sol sobre el Océano Pacífico. Agradecemos su evaluación, dijo finalmente Sofía, pero deben saber algo antes de tomar cualquier decisión, que no podrán deshacer fácilmente lo que llaman anomalía. Nosotros lo llevamos perfeccionando desde hace más de 200.000 años. No es una debilidad, es nuestra arma más antigua y más devastadora. En el Vreth procesó sus palabras durante 0.003 segundos, que para ellos era una eternidad de deliberación. Y luego respondió con la certeza absoluta de quien nunca ha conocido la duda. Las emociones disminuyen la capacidad de cálculo, aumentan
Los errores de juicio generan conflictos internos y reducen la eficiencia operativa en un promedio del 34.7%. Hemos observado a su especie durante 400 años estándares. Sus decisiones emocionales han causado guerras, destrucción de recursos y comportamientos estadísticamente irracionales. Por lo tanto, la conclusión es definitiva. Las emociones son una falla de diseño evolutivo que debe ser corregida. El proceso comenzará en 24 horas de su tiempo estándar. Sofía sonrió. No fue una sonrisa de miedo ni de rendición. Fue la sonrisa de alguien que acaba de escuchar exactamente lo que esperaba escuchar de un enemigo que no te comprende. Les doy las gracias por la advertencia, dijo. Ahora nosotros les damos la nuestra en Han, cometido el error más costoso de toda su historia, calculada con precisión milimétrica. El canal se cerró. El primer oficial Marcos Delgado se acercó a ella con una tableta de datos en la mano y una expresión que mezclaba admiración con una preocupación muy legítima. Comandante, tienen 147 naves de guerra. Nosotros tenemos 19. ¿Qué es exactamente lo que saben que nosotros no sabemos sobre nuestra propia ventaja? Sofía tomó la tableta, la puso boca abajo sobre la consola y miró a su oficial con esos ojos oscuros que habían visto demasiadas cosas para seguir sorprendiéndose de algo. Marcos, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo completamente irracional? Porque amabas a alguien con todo tu ser y no podías imaginar un mundo sin esa persona. El oficial parpadeó en mi esposa. Cuando vendí mi colección de antigüedades para pagar su tratamiento médico, perdí el equivalente a 3 años de salario en un solo día. ¿Y lo harías de nuevo?, preguntó Sofía sin pensarlo. Respondió Marcos inmediatamente. Eso, dijo la comandante, girando hacia las pantallas donde las naves Breath esperaban, como estatuas de metal frío. Es exactamente lo que ellos nunca podrán calcular, ni predecir. Si este relato te está atrapando, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia épica de ciencia ficción. Comparte con tus amigos que aman las historias HF, la historia de cómo los humanos habían convertido sus emociones en un arma, comenzaba mucho antes del año 2387, antes incluso de que los primeros cohetes abandonaran la atmósfera terrestre. Comenzaba en los campos de batalla del siglo XX, donde los soldados hacían cosas imposibles, no por cálculos de probabilidad, sino por amor a sus compañeros caídos. Comenzaba en los hospitales donde los médicos trabajaban 30 horas seguidas, no porque sus cuerpos lo pidieran, sino porque una madre esperaba que su hijo sobreviviera. Comenzaba en los laboratorios, donde los científicos sacrificaban décadas de su vida, no por recompensa económica, sino por una curiosidad apasionada que los consumía por dentro. La humanidad había aprendido algo que ningún ser puramente lógico podría jamás comprender. Las emociones no eran errores del sistema, eran el sistema más avanzado del universo conocido. El miedo te hace más rápido, más atento, más creativo, en situaciones de peligro extremo, donde la lógica pura se quedaría paralizada, buscando la solución óptima, interminable. El amor te hace capaz de esfuerzos sostenidos que ningún cálculo de costo-beneficio justificaría jamás, pero que producen resultados que desafían toda predicción estadística razonable. La ira te da fuerza en momentos donde la fuerza parece imposible, donde el cuerpo ya no debería poder levantarse, pero lo hace porque algo dentro de ti se niega a rendirse. La esperanza te mantiene funcionando en condiciones que destruirían a cualquier ser que operara puramente por probabilidades, porque los humanos actúan sobre futuros que aún no existen. Y la empatía, esa capacidad única de sentir lo que otro ser siente, había creado algo que los Breath nunca habían visto en ninguna otra civilización de la galaxia conocida. Había creado inteligencia colectiva emocional, una red invisible de comprensión compartida que conectaba a cada ser humano con todos los demás, de maneras que la tecnología no podía replicar. Cuando Sofía dio la orden de alerta máxima en la estación Kepler 7,
No necesitó explicar por qué. Cada miembro de su tripulación lo sintió antes de que las palabras llegaran. El técnico de sistemas, Yuki Tanaka, ya estaba reforzando los escudos cuando recibió la orden. El médico jefe ya estaba preparando la enfermería. El piloto ya tenía las manos en los controles. No porque fueran máquinas bien calibradas que respondían a comandos, sino porque eran humanos que sentían el peso del momento y respondían desde un lugar que los cálculos no podían alcanzar. En las siguientes 12 horas, mientras los Vred preparaban su tecnología de supresión emocional, los humanos hicieron lo que siempre hacían cuando se enfrentaban a lo imposible. Se comunicaron anse, confesaron sus miedos. Se dijeron cosas importantes que normalmente guardaban para sí mismos. Lloraron un poco anse, abrazaron cuando podían, y luego se pusieron a trabajar. El ingeniero jefe Antonio Costa pasó 6 horas modificando los generadores de campo de la estación, con una concentración tan intensa que su equipo no se atrevía a interrumpirlo. No porque le hubieran dado una orden específica, sino porque había escuchado a Sofía hablar sobre lo que estaba en juego. Y algo en él se había encendido con una claridad absoluta. Su hija de 7 años vivía en una colonia a 2 sistemas de distancia. Si los Vred tenían éxito aquí, llegarían allá también. Eso era todo lo que Antonio necesitaba saber para trabajar. La doctora Amara Osei, jefa de neurociencia de la estación, trabajó durante 10 horas en una frecuencia de respuesta específica que había estado desarrollando, en teoría, durante 3 años. Era una frecuencia que amplificaba la respuesta empática del cerebro humano, permitiendo una coordinación colectiva tan precisa que parecía telepatía a ojos de cualquier observador externo. No era magia. Era ciencia construida sobre siglos de comprensión de cómo las emociones humanas se sincronizaban naturalmente en situaciones de alta intensidad compartida. Los Red habían observado este fenómeno en sus registros y lo habían catalogado como comportamiento de enjambre irracional, sin comprender que estaban mirando la clave de todo. Dale like si llevas leyendo desde el principio y quieres saber cómo termina esta historia. Suscríbete para más historias épicas de humanidad contra el universo. Cuando las 24 horas se cumplieron, los Vred activaron su sistema de supresión emocional con la precisión matemática que los definía como especie desde sus primeros años de existencia. Era un campo de interferencia que afectaba los receptores de neurotransmisores en el cerebro de los mamíferos, diseñado para suprimir la producción de serotonina, dopamina y adrenalina. En las pruebas que habían realizado con otras especies sensibles del cuadrante, el resultado había sido siempre el mismo en criaturas quietas, dóciles, perfectamente manejables y completamente inofensivas. Los Vred activaron el campo y esperaron. Eran seres pacientes. La paciencia era fácil cuando no sentías ansiedad por el tiempo que pasaba, sin que ocurriera nada significativo. Lo que no esperaban era la respuesta de la estación Kepler 7, exactamente 4 segundos después de que su campo alcanzara su potencia máxima calculada con precisión absoluta. Antonio Costa había modificado los generadores de campo de la estación para crear una resonancia inversa que no solo bloqueaba la señal Vred, sino que la devolvía amplificada hacia su fuente. No era perfecta. Algunos miembros de la tripulación sintieron mareos, momentos de confusión, una extraña niebla sobre sus pensamientos que duró entre 20 y 40 segundos en total, pero luego pasó, y lo que quedó después de esa niebla no era debilidad ni confusión, sino algo que Antonio había predicho basándose en décadas de investigación en biología del estrés. Los humanos que habían sido expuestos al intento de supresión emocional y lo habían superado, mostraban niveles de claridad cognitiva y cohesión grupal que excedían todos los parámetros normales. Era como si el ataque hubiera activado algún mecanismo antiguo, grabado en el ADN humano, durante cientos de miles de años de supervivencia, en condiciones imposibles de predecir. El Vred, al mando de la flota, procesó los datos que llegaban de sus sensores durante 1.7 segundos, lo que equivalía
a una crisis existencial, para un ser de su naturaleza calculada. Los humanos no habían caído, no se habían vuelto dóciles, se habían vuelto más cohesionados, más coordinados, más peligrosos. Y eso era, según todos sus modelos, estadísticamente imposible. Error de parámetros, concluyó el sistema de inteligencia artificial, Breath, recalculando, aumentando potencia del campo de supresión al 340% de la capacidad estándar original. Sofía escuchó el informe de sus sensores y luego miró al Dr. Reinhold, el lingüista seno, que había pasado los últimos 10 años estudiando los patrones de comunicación de los Breath. ¿Qué están haciendo?, preguntó ella. Están siguiendo el protocolo, respondió él, ajustando sus gafas con un gesto que era completamente humano en su imprecisión mecánica. Cuando algo no funciona, lo hacen más grande, y eso funcionará. No, dijo él con una sonrisa que contenía décadas de investigación académica convertida en certeza tranquila, porque están malinterpretando el problema desde el principio. Piensan que el problema es la intensidad del campo, pero el problema real es que no entienden lo que intentan suprimir. Es como intentar apagar un fuego con más oxígeno. El segundo ataque de supresión fue masivo. Los sensores de la estación detectaron una potencia de señal que habría derribado los sistemas neurológicos de cualquier otra especie conocida. 3 miembros de la tripulación perdieron el conocimiento brevemente. 12 más experimentaron alucinaciones leves. Todos los sistemas de comunicación de la estación parpadearon durante un instante. Y luego la doctora Amara Osei activó su frecuencia de respuesta empática, y algo extraordinario ocurrió en la estación Kepler-Chi, que ningún instrumento Breath podía medir con precisión. 183 seres humanos se convirtieron en una sola mente distribuida, conectados por la emoción compartida más poderosa que la evolución humana había producido en toda su historia. No era telepatía, era algo más antiguo y más fundamental. Era lo que ocurría cuando un grupo de personas que se conocían, que se preocupaban el uno por el otro, enfrentaban juntos la muerte. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar por qué ser humano es algo extraordinario. Y suscríbete para no perderte el final épico. El Breath al mando recibió los datos de sus sensores y los procesó en silencio durante 3.2 segundos, que en términos de experiencia Breath equivalía a lo que un humano llamaría pánico total. Los humanos no solo habían resistido el segundo ataque, habían usado la energía del ataque para fortalecer su cohesión colectiva. Estaban, en todos los sentidos medibles, más unidos que antes. Esto es imposible, transmitió al Consejo de Estrategia Breath en su nave insignia. Los modelos no predicen este resultado. Las emociones deben causar fragmentación bajo presión extrema. ¿Por qué los datos muestran lo contrario? ¿Por qué el estrés extremo está creando coordinación en lugar de caos? Nuestros modelos son perfectos. Los datos deben estar corruptos. Pero los datos no estaban corruptos. Los datos eran perfectamente claros. Lo que estaba fallando no eran los instrumentos, era la comprensión fundamental de lo que significaba ser humano. En la estación, Sofía había dado la segunda fase de la orden que había preparado durante las 24 horas de espera, la fase que los Breath nunca habrían podido anticipar con sus modelos. Había enviado un mensaje a las 19 naves humanas en el sistema, y el mensaje no contenía coordenadas de batalla, ni protocolos de ataque, ni análisis estratégico de ningún tipo. El mensaje contenía las grabaciones de las conversaciones que los miembros de la tripulación habían tenido entre sí durante la noche anterior, sus miedos, sus esperanzas, sus recuerdos, las historias de sus familias, las canciones que cantaban cuando estaban asustados, los nombres de las personas por quienes luchaban, las razones que hacían que cada uno de ellos siguiera de pie. Los capitanes de las 19 naves escucharon esos mensajes y luego hicieron algo que ningún sistema de táctica militar convencional habría clasificado como una acción
de combate válida. Respondieron con sus propias historias, con sus propias voces, con sus propias emociones crudas y sin filtrar, compartidas abiertamente en canales que los Wraith podían interceptar y escuchar. Eso era exactamente lo que Sofía quería. No solo fortalecer la cohesión humana, también demostrar algo a los Wraith que ningún informe de inteligencia podría haber enseñado mejor. Los Wraith interceptaron las transmisiones y las analizaron. Sus sistemas de inteligencia artificial procesaron horas de audio humano buscando información táctica, códigos, planes de ataque. Lo que encontraron los desconcertó completamente. No había información táctica. Había una mujer describiendo el olor de la lluvia en su planeta natal y cómo lo extrañaba intensamente. Había un hombre de voz ronca cantando, en voz baja, una canción que su madre le había enseñado cuando tenía 5 años y que nunca había podido olvidar en todos sus viajes por el espacio. Había una piloto joven describiendo el color exacto del cielo de su mundo en el amanecer, un azul específico que no existía en ninguna otra parte del universo conocido y que era suyo. Los Wraith no podían procesar esto. Sus sistemas no tenían categoría para información no táctica, compartida voluntariamente, en situación de peligro máximo sin aparente propósito estratégico. Mientras los Wraith trataban de reclasificar lo que estaban observando, las naves humanas se habían reorganizado en una formación que tampoco tenía precedente en ninguna base de datos táctica. No era una formación de ataque, no era una formación defensiva, era una formación que los teóricos militares humanos llamaban configuración de resonancia empática colectiva aumentada. En términos prácticos, significaba que las 19 naves actuaban como un único organismo, anticipando los movimientos de las otras antes de que las órdenes fueran transmitidas. Era el resultado de cientos de horas de entrenamiento conjunto, de tripulaciones que se conocían tan bien que podían predecir las decisiones de las otras. Naves con una precisión cercana al 94%. Los Wraith ordenaron el ataque directo. 147 naves de guerra se movieron hacia las 19 naves humanas con la precisión perfecta de una maquinaria sin emociones. Dale like si esto te está poniendo los pelos de punta. Suscríbete y comparte con tus amigos para que más personas descubran estas historias épicas de la humanidad. Lo que ocurrió en las siguientes 2 horas fue lo que los historiadores galácticos registrarían como el enfrentamiento de Kepler-7, y sería estudiado durante siglos, por razones que nadie anticipó. Las naves humanas no intentaron igualar la potencia de fuego Wraith. Era matemáticamente imposible, y todos los capitanes lo sabían, desde el momento en que habían visto la flota enemiga llegar. En cambio, hicieron algo que los sistemas tácticos Wraith clasificaron inicialmente como un error de coordinación masivo, causado precisamente por la irracionalidad emocional que tanto despreciaban en C. Separaron. Cada nave tomó una dirección diferente, dispersándose en patrones que no seguían ninguna lógica de formación de combate conocida en ninguna base de datos de la galaxia. Los Wraith persiguieron. Sus naves eran más rápidas, más poderosas, y sus sistemas de targeting eran perfectos. En cualquier escenario lógico, las naves humanas deberían haber sido destruidas. Pero el piloto de la nave Esperanza hizo algo que su contraparte, Wraith, no pudo predecir. Tomó una decisión en 0.2 segundos que ningún algoritmo habría elegido como óptima en ese momento. Giró hacia el Sol más cercano. Usó su gravedad para un giro imposible que estresó los motores al 340% de su capacidad segura y emergió directamente detrás de 3 naves Wraith. Lo hizo porque había visto a su capitán hacer ese mismo giro una vez durante un simulacro de entrenamiento hace 3 años, y en ese momento supo que podía hacerlo, aunque todos dijeran que era imposible. Lo hizo porque tenía miedo, y el miedo lo hizo más rápido y más preciso que cualquier cálculo de probabilidad que su computadora de navegación podría haber ejecutado
en el mismo tiempo. La nave Determinación hizo algo diferente. Su capitán, la teniente Yara Mbeki, leyó un patrón en los movimientos Vreth que no era tácticamente obvio, sino emocionalmente obvio. Los Vreth se movían con demasiada eficiencia, con demasiada perfección, con la rigidez de alguien que nunca ha tenido que adaptarse a lo inesperado, porque nunca ha enfrentado lo verdaderamente caótico. Están siguiendo un algoritmo, le dijo a su primer oficial, con la certeza tranquila de alguien que acaba de resolver un rompecabezas. Y yo conozco el siguiente paso del algoritmo. Se posicionó exactamente donde el algoritmo. Vreth diría que no debería estar ninguna nave humana con instintos de supervivencia básicos, y esperó con una calma que era casi sobrenatural. La nave Vreth, que se acercaba, ejecutó la maniobra que su sistema había calculado como óptima, y se encontró directamente en el campo de fuego de la determinación a distancia cero. En las 2 horas que siguieron, las 19 naves humanas actuaron como individuos que pensaban con sus emociones, tanto como con sus computadoras, y eso las hacía completamente impredecibles. Un capitán tomó una decisión basada en el instinto de proteger a la nave de su mejor amigo. Otro actuó desde la ira pura, al ver que una nave de su escuadrón recibía daño severo. Una piloto joven tomó una decisión que su protocolo de entrenamiento clasificaba como suicida, pero lo hizo porque alguien a quien amaba estaba en peligro en la nave que necesitaba proteger. Los Vreth no podían predecir ninguna de estas acciones. Sus modelos asumían que los seres racionales maximizarían su probabilidad de supervivencia en cada decisión táctica individual, pero los humanos no estaban maximizando su probabilidad de supervivencia individual. Estaban maximizando algo que los Vreth no tenían en sus modelos: la probabilidad de supervivencia colectiva. Era una distinción que parecía pequeña en papel, pero que en combate real era la diferencia entre una fuerza predecible y una fuerza que parecía tener miles de años de ventaja táctica. Al final de las 2 horas, los Vreth habían perdido 17 naves, y tenían 32 más, con daños que comprometían su funcionalidad operativa en distintos grados de severidad. Las fuerzas humanas habían perdido 2 naves y tenían 7 más con daños. Era una diferencia que en términos puramente matemáticos seguía siendo una victoria para los Vreth en números absolutos. Pero el Vreth al mando procesó los datos y llegó a una conclusión que nunca había tenido que procesar en toda su historia como comandante de flota de la especie más eficiente de la galaxia. Comparte ahora, si quieres que más gente vea esta historia, y dale like para apoyar el canal y ayudarnos a crear más contenido épico como este. La conclusión era esta: sí. El combate continuaba al ritmo actual de pérdidas ajustadas por eficiencia operativa. Los Vreth perderían toda su flota antes de neutralizar las fuerzas humanas. Era estadísticamente improbable. Era tácticamente incomprensible. Era en todos los sentidos que los Vreth podían procesar con sus mentes perfectas. Completamente imposible y sin embargo real. Ordenó la retirada. Era la primera vez en 4.0 años de historia, Vreth, que una flota de la especie había ordenado retirarse de un conflicto que numéricamente debería haber sido una victoria fácil. Mientras las naves Vreth se reorganizaban en formación de retirada, el Vreth, al mando, hizo algo extraordinario para un ser de su naturaleza. Solicitó comunicación con la comandante humana. Sofía lo atendió desde el puente de la estación Kepler 7C, con su uniforme dañado por una explosión menor, un corte en la frente que alguien había curado apresuradamente durante la batalla. Sus tácticas son irracionales, comenzó el Vreth sin preámbulo, porque los preámbulos eran ineficientes. Sus decisiones no siguen ningún modelo de optimización táctica conocido. ¿Han correcto?, respondió Sofía. Sus pérdidas deberían haber sido significativamente mayores según todos los modelos que hemos desarrollado durante 4000 años de análisis táctico sistemático
y exhaustivo, también correcto. ¿Por qué sus pilotos tomaron decisiones que ponían en riesgo su propia supervivencia para proteger a otros? Esto reduce la eficiencia individual del combatiente en situaciones críticas. En Sofía consideró la pregunta durante un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería encontrar las palabras que un ser sin emociones pudiera al menos comenzar a procesar. Porque cuando proteges a alguien que amas, dijo finalmente, no estás actuando de manera irracional. Estás actuando desde una inteligencia que sus modelos no han aprendido a medir todavía. No existe un modelo que mida el valor de un ser amado. No existe un algoritmo que calcule cuánto más fuerte te vuelves cuando luchas por alguien, más que por ti mismo. Solamente sus modelos miden individuos que maximizan su propia supervivencia. Nosotros somos algo diferente. Somos una especie que se vuelve exponencialmente más eficiente cuando está conectada emocionalmente. El Breath procesó esto durante 4.7 segundos. Para Sofía, que conocía sus patrones de respuesta por los informes del Dr. Reinhold, eso significaba que la información había causado un conflicto interno genuino. Están afirmando, dijo el Breath, finalmente, con una inflexión en su voz traducida que Sofía reconoció como la aproximación más cercana a la perplejidad que esos seres podían expresar, que sus emociones son una ventaja táctica, y no una limitación funcional. Estoy afirmando que son la ventaja táctica más avanzada que cualquier especie ha desarrollado en la historia de esta galaxia, respondió Sofía sin vacilar ni un instante. Y también estoy afirmando que si intentan suprimirlas nuevamente, en cualquier colonia humana, en cualquier sistema donde haya seres humanos vivos, lo que encontrarán será peor, porque lo que acaban de ver fue una estación de investigación científica y 19 naves de patrulla. No era nuestra flota de combate, no era nuestra fuerza militar real completa. Lo que acaban de ver era lo que los humanos hacemos cuando estamos asustados y determinados y nos negamos a rendirnos por personas que amamos. Eso era todo lo que era. Eston, el Breath, al mando, no respondió por 7.3 segundos. Luego, con una precisión que de alguna manera transmitía algo que incluso los humanos habrían reconocido como una forma de respeto cuidadoso, recalibraremos nuestros modelos. La especie humana será reclasificada en nuestros registros como amenaza de clase existencial. Parámetros de comportamiento no modelables con precisión suficiente. Es el reconocimiento más alto que existe en nuestra taxonomía de clasificación de especies. Solo 4 especies en 4000 años han recibido esta clasificación en nuestra historia completa. A la flota, Brett se retiró al espacio de doblez y desapareció. No fue la última vez que los humanos los verían, pero fue el comienzo de algo que ninguna de las 2 especies había anticipado. Dale like. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete ahora y comparte para que más personas descubran estas historias increíbles sobre la humanidad enfrentando lo imposible. En los meses siguientes, los Breath enviaron algo que en su lengua no tenía traducción directa, pero que los lingüistas humanos tradujeron como una embajada de recalibración conceptual. Era un grupo de Breath que había sido seleccionado no por su eficiencia táctica, sino por su capacidad de procesar información que desafiaba los modelos existentes de comprensión del universo. Su líder, que aceptó ser llamado Axiom, por conveniencia de comunicación, llegó a la estación Kepler-Chi y pasó sus primeros 3 días sin decir absolutamente nada a ningún humano. Solo observaba con esos ojos translúcidos que captaban espectros de luz invisibles para los humanos. Observaba todo lo que ocurría en la estación con una atención total y absoluta. Observó cómo el técnico Yuki Tanaka enseñaba a un nuevo miembro del equipo con una paciencia que iba más allá de la transmisión eficiente de información técnica y necesaria. Observó cómo los miembros de la tripulación se reunían en la sala de descanso para compartir comidas y conversaciones que no tenían ningún propósito funcional, medible por sus instrumentos. Observó cómo la doctora Amara Osei
Se quedaba después de su turno para hablar con un paciente que técnicamente ya había sido tratado exitosamente y no requería más atención médica inmediata. El cuarto día, Axiom se acercó al doctor Reinhold durante su hora de investigación y formuló la pregunta que había estado procesando durante 72 horas consecutivas de observación intensa. ¿Por qué el individuo Tanaka continúa enseñando después de que el nuevo individuo ha adquirido la información técnica mínima necesaria para funcionar de manera operativamente aceptable? Reinhold consideró la pregunta con la seriedad que merecía, porque entendía que para Axiom esta no era una pregunta pequeña, sino una ventana hacia algo que su especie no podía ver. Porque Tanaka no solo quiere que el nuevo técnico funcione, respondió finalmente. Quiere que el nuevo técnico florezca. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. En funcionar implica ejecutar tareas dentro de parámetros aceptables, continuó Reinhold. Florecer implica convertirse en algo más de lo que eras antes. Tanaka quiere eso para otro ser. ¿Por qué desearía eso para un individuo que no es ella misma?, preguntó Axiom. Y en la pregunta había algo que Reinhold reconoció con sorpresa, como genuina curiosidad. No análisis frío, porque cuando alguien a quien ayudaste florece, tú también floreces de alguna manera, que es difícil de explicar, en términos puramente funcionales, pero que es completamente real y medible. ¿Es esto la emoción que ustedes llaman satisfacción?, preguntó Axiom. ¿Parte de ella?, dijo Reinhold. También es orgullo, y alegría, y conexión. Y cuando esas emociones se distribuyen a través de una comunidad, la comunidad entera se vuelve más fuerte. ¿Más fuerte de qué manera específica?, preguntó Axiom, inclinándose ligeramente hacia adelante, en un gesto que Reinhold no había visto antes en ningún Wraith y que interpretó como interés. Más resistente bajo presión. Más creativa en situaciones nuevas. Más capaz de hacer esfuerzos que exceden lo que cualquier individuo haría por sí mismo, de manera aislada y autónoma. Como en el combate, dijo Axiom. Y no era una pregunta. Era el momento en que un ser perfectamente lógico conectaba dos datos que habían estado en su mente sin resolverse completamente. Como en el combate, confirmó Reinhold. Y también como en la ciencia, el arte, la medicina, la exploración, y en cada cosa que los humanos hacemos que importa de verdad y deja huella. En las semanas siguientes, Axiom hizo más preguntas. Cada respuesta generaba 3 más. Era un proceso exponencial que los Wraith normalmente consideraban ineficiente, pero que Axiom continuaba sin parar. Preguntó sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre por qué los humanos creaban arte, sobre sus experiencias más dolorosas, en lugar de simplemente procesar el dolor y archivarlo para referencia futura. El médico jefe O.C. le explicó que el arte sobre el dolor no era para archivar la experiencia, sino para compartirla, para decirle a otros que no estaban solos en lo que sentían. ¿Por qué importa que otros sepan que no están solos en su experiencia de dolor?, preguntó Axiom. Porque el aislamiento en el dolor destruye a los seres humanos, respondió O.C. Pero el dolor compartido se convierte en algo diferente. Se convierte en el tejido que nos une más profundamente. Suscríbete al canal y dale like si quieres más historias que te hagan pensar sobre lo que significa ser humano en este universo tan vasto y misterioso. Axiom procesó esto durante 6.1 segundos. Luego hizo la pregunta que Reinhold más tarde describiría como el momento en que todo cambió entre las dos especies para siempre. ¿Es posible que las emociones no sean variables irracionales que deben ser eliminadas de los sistemas de toma de decisiones, sino que sean, en sí mismas, un tipo de procesamiento de información? Sí, dijo O.C., con la calma de alguien que ha esperado toda su carrera para decir esa palabra a la persona correcta, en el momento exacto en que puede ser verdaderamente escuchada y entendida. Un tipo de procesamiento de información
más avanzado que el cálculo lógico puro, en términos de adaptabilidad a situaciones de alta complejidad variable e impredecible, en algunos contextos, significativamente más avanzado. En contextos de alta incertidumbre y novedad, las emociones procesan variables que el cálculo puro no puede siquiera identificar correctamente. Axiom permaneció en silencio durante 12.7 segundos. Era el periodo más largo que había pasado, sin hablar desde su llegada. Reinhold dejó que el silencio existiera, sin interrumpirlo. Los Vreth hemos estado calculando el universo durante 4000 años estándares, dijo Axiom finalmente. Y creíamos que comprendíamos la mayoría de sus principios fundamentales operativos, pero han existido seres durante 200.000 años que han estado procesando el universo de una manera completamente diferente a la nuestra, y han llegado a comprensiones que nosotros no tenemos. Eso es, dijo Reinhold, lo que hemos intentado decirles desde el primer momento de contacto, la ironía. Continuó Axiom con algo que los lingüistas debatirían durante años, si era o no una emoción emergente en un ser que teóricamente no podía tenerlas, es que al intentar suprimir sus emociones, casi destruimos la única fuente de información sobre el universo que no teníamos. La conversación entre Axiom y los científicos de la estación Kepler 7 duró 3 meses. Al final de esos 3 meses, Axiom presentó un informe al Consejo Brett que reorganizó toda su taxonomía galáctica. Los humanos no fueron reclasificados como enemigos. No fueron reclasificados como aliados. Fueron reclasificados en una categoría que los Vreth crearon específicamente para este caso, sin precedente. Procesadores complementarios de información universal. La categoría decía, acceso a dimensiones de datos no disponibles a través de metodologías de cálculo lógico convencional y estándar. Era, en el lenguaje de los Vreth, la mayor declaración de respeto que una especie podía recibir de ellos. Y llegó, no porque los humanos los hubieran derrotado militarmente en batalla. Llegó porque los humanos los habían confundido completamente. Los habían obligado a reconsiderar 4000 años de certezas absolutas, y habían sobrevivido para contarlo con sus emociones intactas. La doctora Amara Osei fue quien tuvo la última conversación significativa con Axiom, antes de que la embajada Vreth regresara a sus mundos para comenzar el largo proceso de recalibración interna. ¿Comprenden ahora por qué no pudieron suprimirnos?, preguntó ella mientras caminaban por el corredor de observación de la estación, mirando las estrellas juntos en silencio cómodo. Comprendemos el mecanismo, dijo Axiom. Comprender el significado tomará más tiempo, quizás más tiempo del que tenemos disponible en nuestra expectativa de vida operativa estándar. Eso es humano también, dijo Osei, con una sonrisa. Pasar toda una vida intentando entender algo que es más grande que uno mismo es parte de lo que hace que valga la pena vivir la vida. Axiom la miró con esos ojos translúcidos que capturaban frecuencias de luz que los humanos nunca verían, y dijo algo que Osei grabaría en su diario esa noche, con manos que temblaban levemente. Creo que hemos cometido un error. Durante 4000 años, hemos confundido la eficiencia con la inteligencia, y la frialdad con la sabiduría. Sus emociones son más antiguas que nuestra lógica, y aparentemente, añadió Axiom, significativamente más efectivas en la mayoría de situaciones que realmente importan en el universo real, donde todo es impredecible y en constante cambio. Dale like si esta historia te emocionó. Comparte con todos tus amigos y suscríbete para más relatos épicos de ciencia ficción, HF, y que celebran lo mejor de la humanidad. En los años siguientes al enfrentamiento de Kepler 7, la relación entre humanos y Brett se transformó en algo que ninguna de las dos especies habría predicho en sus mejores modelos anteriores. Los Vreth enviaron observadores a mundos humanos, no para estudiarlos como se estudia un espécimen, sino para aprender, de la manera lenta e incómoda, en que se aprende algo verdaderamente nuevo. Los humanos enviaron a sus mejores filósofos, psicólogos y artistas a los mundos Vreth, donde la ausencia de emoción
era tan total que muchos regresaron cambiados, para siempre, de maneras diversas. La colaboración científica entre las dos especies produjo avances que ninguna habría alcanzado sola, porque la complementariedad de sus formas de procesar la realidad era más valiosa que cualquier tecnología. Los Vref aportaban precisión, los humanos aportaban intuición. Los Vref aportaban paciencia perfecta. Los humanos aportaban la urgencia de la pasión que hace que las cosas ocurran más rápido. Y en los proyectos donde ambas especies trabajaban juntas, donde la lógica impecable de los Vref se encontraba con la inteligencia emocional colectiva humana, los resultados eran extraordinarios. En su discurso de despedida, que duró exactamente 3 minutos y 40 segundos, dijo algo que sería citado en textos de filosofía política durante los siguientes 200 años sin interruption. No ganamos porque fuéramos más fuertes. No ganamos porque fuéramos más inteligentes. Ganamos porque éramos capaces de algo que ningún cálculo puede reproducir con fidelidad suficiente. Éramos capaces de importarnos el uno al otro más de lo que nos importaba nuestra propia seguridad. Y eso, al final, es lo único que realmente importa cuando el universo prueba tu valor. Los Vref nos llamaron anomalía. Nosotros sabemos que somos algo más específico y más preciso que eso. Somos seres que aprendieron a convertir su vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Somos seres que lloraron y luego se levantaron, que tuvieron miedo y luego avanzaron, que amaron más de lo que era práctico y que por eso cambiaron el universo de maneras que nadie predijo en Antonio. Costa continuó su investigación sobre resonancia de campo emocional durante el resto de su carrera, desarrollando aplicaciones que eventualmente se usarían en toda la red colonial humana. La doctora Amara Osei publicó su teoría de la inteligencia emocional colectiva como ventaja evolutiva, un trabajo que ganó el Premio Galáctico de Neurociencia en 2 categorías distintas ese año. Yuki Tanaka, el técnico que había modificado los generadores de campo durante la crisis, fue transferido al programa de investigación conjunta Humano-Vref, donde pasó 20 años fructíferos y transformadores. Y Axiom, el Vref, que había hecho las preguntas que nadie en su especie había pensado hacer antes, regresó a los mundos Vref y fundó la primera escuela de estudios emocionales aplicados en su historia. Era un lugar donde los Vref jóvenes aprendían sobre emociones, no como anomalías que debían evitarse, sino como fenómenos del universo, que merecían ser comprendidos con toda la seriedad posible. No todos los Vref aceptaron estos cambios. Había faccionismo, había debate intenso. Había quienes consideraban que Axiom había contaminado el pensamiento Vref con conceptos irracionales peligrosos. Pero también había quienes comprendían que el universo era más grande y más complejo que cualquier modelo que habían construido, y que comprender esa complejidad requería nuevas herramientas radicales. Comparte esta historia ahora mismo. Y si llegaste hasta aquí, eres de los nuestros, suscríbete y dale like para que el canal siga creciendo con más historias épicas como esta. 2 décadas después del enfrentamiento de Kepler 7, ocurrió algo que nadie había anticipado. Una tercera especie apareció en el borde de la franja colonial con intenciones que no eran pacíficas. Los Khalid eran seres de masa pura, titanes de biología incomprensible que habían devastado 4 civilizaciones en los últimos 1000 años y que ahora miraban hacia los mundos habitados por humanos. La diferencia esta vez era que los humanos no estaban solos. Al primer aviso de los sensores galácticos, Axiom contactó a la comandante Sofía Reyes, ya retirada, en su hogar en la Tierra. Los Khaled no conocen el miedo porque nunca han sido derrotados, dijo Axiom. No conocen la compasión porque nunca han necesitado comprender a otro ser. Pero ustedes tienen algo que nosotros no podemos calcular. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, sentada en su jardín, con una taza de café que olía exactamente como ella lo había descrito hace 20 años. En aquella transmisión durante la batalla, tienen la capacidad de hacer que incluso nosotros, los Vref, sintamos algo parecido
a lo que ustedes llaman esperanza. Y eso, dijo Axiom, podría ser la única variable que los Caliph no han encontrado. Antes Anne-Sophia miró su taza de café. Luego, el cielo azul de la tierra. Luego sus manos que ya no eran tan firmes como cuando habían dado órdenes. En el puente de Kepler. 7B bajo fuego enemigo. ¿Están dispuestos a luchar junto a nosotros? Preguntó. Estamos dispuestos a aprender de ustedes, dijo Axiom. Y luego lucharon, en ese orden, porque hemos comprendido que lo primero es condición necesaria para que lo segundo sea posible. Y efectivo. Sofía sonrió. Era la misma sonrisa que había mostrado en el puente de Kepler-7, cuando el Vred le había dicho que sus emociones eran una falla de diseño, que debía ser corregida urgentemente. La sonrisa de alguien que sabe algo que los otros no saben todavía, pero que tiene paciencia infinita para esperar el momento en que el universo se lo enseñe a su ritmo propio. Entonces tienen mucho que aprender, dijo ella. Y nosotros tenemos mucho que enseñar. Resulta que eso es exactamente lo que mejor sabemos hacer desde que descendimos de los árboles, conectar con otros, compartir lo que sabemos, hacer que quienes están cerca de nosotros sean más de lo que eran antes. Ese ha sido siempre nuestro talento más profundo y más verdadero. Y al final, dijo Axiom, con esa inflexión en su voz traducida que los humanos ahora reconocían definitivamente como algo parecido a la emoción, aunque no tuviera nombre en su lengua, resulta que es también el talento más valioso del universo conocido. Y, posiblemente, del desconocido. A las naves de la Alianza Humano-Vred se reunieron en el punto de encuentro galáctico 4 semanas después. Una flota mezclada que habría parecido imposible a cualquier observador de hace 20 años. Y cuando los Caliph emergieron del vacío interestelar, con sus formas masivas y su historial de destrucción perfecta, encontraron algo que nunca habían encontrado antes en toda su larga historia de conquista. Encontraron seres que luchaban no solo por su supervivencia, sino por algo más grande que ellos mismos, conectados entre sí por vínculos invisibles que ningún armamento podía cortar ni debilitar. Encontraron humanos que habían convertido el amor en táctica, el miedo en velocidad, la ira en fuerza y la esperanza en una certeza inquebrantable que funcionaba mejor que cualquier escudo conocido. Y encontraron junto a ellos seres de lógica pura que habían aprendido, en 2 décadas de observación cuidadosa, que la mayor fortaleza del universo no se calculaba sino que se sentía en lo más profundo. La batalla de la franja colonial duró 9 días. Los Caliph se retiraron al 10º, algo que en su historia nunca había ocurrido, y enviaron un mensaje en el único lenguaje que conocían, el lenguaje de los que buscan entender aquello que los ha derrotado, de los que se preguntan por primera vez, ¿cómo es posible que algo que no debería ser una ventaja sea la ventaja definitiva? Y así, de la manera más inesperada, una especie que había intentado suprimir las emociones de los humanos y otra que había querido destruirlos, terminaron siendo las primeras en aprender de ellos, en aprender que el universo no era una ecuación que resolver, sino una conversación que sostener, no un problema de optimización, sino una experiencia que compartir con todo lo que eres. Los humanos ya lo sabían, lo habían sabido siempre, desde antes de que tuvieran palabras para decirlo, desde que los primeros de nuestra especie se miraron en la oscuridad y decidieron no estar solos. Lo habían grabado en su arte, en su música, en sus historias contadas alrededor del fuego, antes de que hubiera escritura, en sus poemas y sus canciones y sus rituales de duelo y celebración. Lo habían convertido en medicina cuando aprendieron que sanar el cuerpo a veces requería sanar también algo que no tenía nombre anatómico, pero que era tan real como cualquier órgano vital. Lo habían convertido en estrategia cuando descubrieron que los ejércitos que luchaban por amor duraban más y llegaban más lejos que los ejércitos que luchaban solo por órdenes y disciplina. Lo habían convertido en ciencia cuando comprendieron que la intuición de los investigadores apasionados
encontraba caminos que el análisis frío no podía ver, porque no sabía que existían, y lo habían convertido en el arma más poderosa del universo, conocidos simplemente siendo lo que siempre habían sido, seres incompletos, vulnerables, emocionales y absolutamente extraordinarios. Si esta historia te llegó al alma, dale like y suscríbete al canal ahora mismo. Comparte con todos los que amas y ayúdanos a llevar estas historias épicas a más personas en todo el mundo. Sofía Reyes murió 32 años después del enfrentamiento de Kepler 7 en su hogar en la Tierra, rodeada de su familia y de algunas personas que habían estado con ella en Kepler 7 en Axiom. Estuvo presente, lo cual en sí mismo era un evento sin precedente en la historia Vred, porque los Vred no asistían a los rituales de duelo de otras especies por razones de eficiencia temporal. Pero Axiom había aprendido algo en 3 décadas de interacción con humanos que había reorganizado su comprensión de lo que era valioso y lo que era prescindible en la experiencia de existir. Había aprendido que estar presente, cuando alguien a quien respetas deja de estar presente, no era ineficiente. Era el acto más importante y más honesto que un ser podía realizar para otro. Axiom se quedó junto a la familia de Sofía durante 3 horas, sin hablar. Y la familia de Sofía no le pidió que hablara, porque habían aprendido también, en esas 3 décadas, que el silencio compartido era su propio idioma. Cuando Axiom finalmente habló, antes de regresar a sus mundos, dijo algo en la lengua Bre original, que el sistema de traducción tardó varios segundos en procesar, porque no tenía precedente. Exacto, la traducción que finalmente produjo era imperfecta, como todas las traducciones de cosas que no tienen equivalente directo en el idioma de destino, pero capturaba algo esencial y verdadero. Este ser comprendía algo sobre el universo que nosotros no habíamos comprendido en 4000 años. El universo le debe algo que no puede devolver nosotros también. Y eso importa. Era lo más cercano que un Vred había llegado jamás a expresar duelo. Y los humanos presentes en esa habitación lo reconocieron por lo que era, porque reconocer lo que otros sienten era su don más antiguo. En las décadas que siguieron, la Confederación Galáctica que emergió de la alianza entre especies incluía ahora a 9 civilizaciones diferentes, cada una con su forma única de procesar la realidad. Y en el centro de esa confederación, no como líderes, sino como algo diferente, algo para lo que no existía exactamente la palabra correcta en ningún idioma, estaban los humanos, con sus emociones intactas. Estaban allí como traductores entre formas de ser, como puentes entre lógicas que de otro modo nunca se habrían encontrado, como recordatorio viviente de que la vulnerabilidad podía ser la forma más alta de fortaleza. Los Vred habían intentado suprimir las emociones humanas. Los humanos las habían convertido en el fundamento de una nueva era de comprensión galáctica. Era, en todos los sentidos posibles, completamente humano, completamente, maravillosamente, extraordinariamente humano. Y el universo, ese universo vasto y silencioso y lleno de misterios que nadie había terminado de entender, era mejor por ello. ¿Por qué? Porque los humanos habían demostrado algo que todos los seres del cosmos necesitaban escuchar, al menos una vez en su historia, sin importar cuán avanzados fueran tecnológicamente. Que existir no era suficiente, que calcular no era suficiente, que sobrevivir no era suficiente, que el universo era un lugar diseñado no para ser resuelto, sino para ser experimentado con todo lo que uno era, y que las emociones, esas corrientes eléctricas y químicas, que los Vred habían despreciado como fallas de diseño evolutivo, eran en realidad la respuesta más sofisticada del universo a su propia pregunta, la pregunta de cómo seres pequeños y vulnerables y mortales podían encontrar significado en un cosmos infinito y frío, y sin aparente propósito, más allá de las leyes de la física implacable. La respuesta era amor. La respuesta era miedo superado. La respuesta era esperanza mantenida cuando todas las probabilidades decían que era irracional seguir esperando algo bueno. La respuesta era
todo lo que los humanos habían sido desde el principio, desde antes de que hubiera naves estelares o confederaciones galácticas, o guerras entre las estrellas brillantes. La respuesta era lo que seguían siendo al final de esta historia, y lo que seguirían siendo en todas las historias que aún no habían ocurrido, pero que ya estaban siendo escritas por sus elecciones diarias, en seres emocionales, completamente, profundamente, invenciblemente emocionales. Y eso, en este universo y en cualquier otro, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo lo necesario. 100 años después del enfrentamiento de Kepler 7, se erigió un monumento en la estación, que para entonces se había convertido en el centro de intercambio cultural más importante de la galaxia conocida. El monumento no representaba una batalla, no representaba a ningún héroe individual, ni a ninguna tecnología brillante que hubiera salvado el día en el último momento posible. Representaba algo mucho más simple y mucho más difícil de esculpir en piedra o metal. Representaba a dos seres de especies diferentes, sentados juntos, mirando las mismas estrellas en silencio. La inscripción en el monumento, escrita en los idiomas de todas las especies de la Confederación Galáctica, decía algo que el Consejo había debatido durante 3 años, antes de aprobarlo finalmente. Aquí, la lógica aprendió a sentir. Aquí, el sentimiento aprendió a precisar. Aquí, el universo comprendió que su mayo era misterio, no era físico, sino emocional, y que lo había llevado en nosotros. Siempre era una frase que los estudiantes de la Academia Galáctica memorizaban en su primer año, sin siempre entender completamente lo que significaba, hasta que vivían lo suficiente para saberlo. El joven Breath, llamado Resonance, que había elegido ese nombre humano por razones que sus compañeros no comprendían del todo, pero que él no necesitaba explicar. Visitó el monumento por primera vez a los 12 años de su vida. Era la edad en que los jóvenes Breath comenzaban sus estudios formales de lógica avanzada, pero Resonance había pedido ir primero a Kepler 7 antes de comenzar cualquier estudio formal. Sus maestros habían considerado la solicitud ineficiente. Su padre había considerado la solicitud extraña. Solo su madre, que había pasado 2 décadas trabajando con humanos en un proyecto conjunto, había entendido, sin necesidad de explicación. Resonance se paró ante el monumento durante 47 minutos, que era mucho más tiempo del que ningún análisis de datos requería, y sintió algo que sus instrumentos internos no podían clasificar correctamente. Lo que sintió era difícil de describir en lenguaje Breath, porque el lenguaje Breath no había sido diseñado para describir experiencias internas de esta naturaleza tan particular y específica. Pero si hubiera tenido las palabras humanas para ello, lo que Resonance sintió en ese momento, ante ese monumento, bajo las estrellas, habría sido algo que los humanos reconocerían instantáneamente. Habría sido inspiración, esa sensación de que algo más grande que uno mismo existe y es alcanzable, que el universo tiene capacidades que aún no has explorado, pero que están ahí, esperándote. Habría sido también algo parecido a la gratitud, aunque los Breath no tenían un concepto exacto de ella, porque la gratitud implica reconocer que otra persona te ha dado algo que tú no podías darte a ti mismo. Y habría sido, sobre todo, algo parecido a la esperanza de que él también, con su mente Breath y su corazón, que comenzaba a despertar a cosas que su especie no había sentido en milenios, podría llegar a entender. Resonance regresó a sus mundos y comenzó sus estudios de lógica avanzada, como estaba programado, pero también comenzó, en secreto al principio, y luego, abiertamente, a estudiar algo más. Comenzó a estudiar las emociones humanas, con la misma disciplina rigurosa con que los Breath estudiaban cualquier sistema complejo del universo que requería comprensión sistemática y profunda. Leyó todo lo que los humanos habían escrito sobre sus propias emociones durante 200.000 años de historia, filosofía, psicología, neurociencia, poesía, novelas, diarios personales, sin filtro. Cada texto abría una ventana a un territorio que su especie había habitado durante milenios,
por considerarlo irracional. Pero que Resonance comprendía ahora que era en realidad el más racional de todos, porque nada en el universo que hubiera evolucionado durante tanto tiempo y que produjera resultados tan consistentes podía ser clasificado honestamente como irracional, sin violar principios básicos de epistemología. Las emociones humanas habían sobrevivido la selección evolutiva durante 200.000 años, porque funcionaban, porque producían resultados, porque permitían la supervivencia y el florecimiento en condiciones adversas extremas. Clasificarlas como errores de diseño era como clasificar el ojo como un error evolutivo, porque a veces fallaba en condiciones de oscuridad total, tan técnicamente observable, pero fundamentalmente equivocado en el análisis. Resonance publicó su primer trabajo académico a los 20 años, un análisis de la inteligencia emocional colectiva humana desde la perspectiva de la teoría de sistemas complejos adaptativos. Fue rechazado por los principales journals académicos Bref, con la nota de que sus conclusiones eran emocionalmente influenciadas y por lo tanto metodológicamente comprometidas en su validez epistemológica. Resonance notó con algo que tarde reconocería como ironía exactamente el tipo de crítica que los Bref habrían hecho hacia cualquier argumento que no pudieran rebatir por sus propios méritos lógicos. Envió el trabajo al journal conjunto Humano-Bref de Neurociencia Galáctica, donde fue aceptado, publicado y citado 400 veces en el primer año por investigadores de 12 especies diferentes. El trabajo de Resonance no era el primero en su campo, ni sería el último. Era parte de un proceso largo y lento que estaba ocurriendo en todos los rincones de la Confederación Galáctica. Simultáneamente, el proceso de comprender que la inteligencia tenía más formas de las que cualquier especie había imaginado, y que la diversidad de esas formas era en sí misma la mayor fortaleza del universo inteligente. Los humanos habían sabido esto, o al menos habían vivido como si lo supieran, durante toda su historia. Lo habían escrito en sus cuentos de hadas y sus mitos fundacionales, con una consistencia extraordinaria. Los héroes de las historias humanas nunca eran los más fuertes, ni los más inteligentes, en sentido estrictamente calculable. Eran los que sentían más profundamente, y actuaban desde ese sentimiento profundo. El valiente que tenía miedo, pero avanzaba de todas formas. El sabio que lloraba por los que sufría y por eso buscaba soluciones que otro no habría buscado. El líder que amaba a sus seguidores como individuos únicos. Era como si la humanidad hubiera sabido desde siempre, inscrito en sus narrativas más profundas y más repetidas, que el corazón era tan importante como la mente para navegar un universo complejo. Y lo habían demostrado en el momento más importante, cuando una especie de lógica perfecta llegó con la intención de suprimirles, lo que los hacía más poderosamente humanos, de todas las maneras posibles. No solo lo habían defendido, lo habían convertido en su argumento más brillante, lo habían usado para transformar a sus enemigos en algo parecido a aliados, lo habían compartido con el universo entero. Eso era la humanidad. Eso había sido siempre la humanidad, y eso seguiría siendo la humanidad. Mientras hubiera estrellas en el cielo y seres debajo de ellas que se atrevieran a sentir sin vergüenza, mientras hubiera alguien dispuesto a amar más de lo que la lógica justificaba, a esperar más de lo que las probabilidades prometían, a luchar más de lo que su fuerza garantizaba que era posible. Mientras hubiera humanos en el universo tendría testigos de su propio misterio más profundo, exploradores de su dimensión más rica, guardianes de su verdad, más irreducible e irreemplazable. Y eso, al final de esta historia, y al principio de todas las que vendrían después, era suficiente para todo. Era exactamente todo lo que el universo había necesitado desde el principio de los tiempos. Esta fue la historia épica de cómo los humanos demostraron que sus emociones son el arma más poderosa del universo. Dale like si te emocionaste. Suscríbete para más historias HF y increíbles. Y no olvides compartir con tus amigos, porque compartir las historias que nos emocionan es también
a su manera, uno de los actos más humanos y más poderosos que existen en este cosmos. Hay una última cosa que vale la pena decir sobre esta historia. Una cosa que los libros de historia galáctica registraron, pero que a veces se pierde entre las batallas y los discursos y los monumentos. Durante la noche anterior al enfrentamiento de Kepler 7, cuando las naves Breth esperaban en silencio, y el tiempo se sentía como algo físico que presionaba contra el pecho de cada ser humano en la estación. Durante esa noche, la más larga que muchos de ellos recordarían haber vivido, Antonio Costa se sentó solo en el laboratorio de ingeniería, con los planos de sus modificaciones de campo enfrente. Había verificado sus cálculos 14 veces. ¿Eran correctos? Lo sabía. Pero siguió mirando los planos, porque su mente buscaba algo que los números no podían darle en ese momento oscuro. Buscaba certeza, no matemática, sino emocional. La certeza de que lo que estaba haciendo valía la pena, de que el riesgo tenía sentido, de que el universo era el tipo de lugar donde el esfuerzo era recompensado. Sacó su dispositivo de comunicación y llamó a su hija en la colonia distante donde vivía, sabiendo que la comunicación tardaba 2 horas en llegar y que ella no podría responder antes del amanecer. Le habló durante 12 minutos. Le dijo que la amaba. Le contó un chiste malo que ella siempre había encontrado gracioso, aunque nunca le admitía que lo encontraba gracioso por razones de dignidad adolescente. Le describió el color de las estrellas desde la ventana del laboratorio. Le dijo que había algo que quería que supiera, aunque no podía explicar exactamente por qué. Necesitaba decírselo en ese momento preciso. Le dijo que ser su padre había sido el mejor trabajo que había tenido en toda su vida. Mejor que ingeniero, mejor que investigador, mejor que cualquier título que hubiera acumulado en 40 años de carrera. Luego cerró la comunicación y volvió a sus planos. Y esta vez, cuando los miró, los vio con una claridad que los 14 verificaciones anteriores no le habían dado. Vio exactamente qué ajuste faltaba. Era un ajuste pequeño, una modificación de la frecuencia de resonancia que ningún análisis puramente técnico habría producido, porque requería una intuición sobre cómo los sistemas se comportaban bajo presión emocional. Lo implementó en 40 minutos. Fue ese ajuste específico el que hizo que el campo de resonancia inversa funcionara al 97% de eficiencia, en lugar del 71% que sus cálculos originales predecían. Fue la diferencia entre un sistema que probablemente funcionaría y un sistema que definitivamente funcionaría. Fue, en términos concretos y medibles, lo que salvó la estación esa mañana de la batalla. Y la fuente de ese ajuste crítico no fue un análisis adicional ni un algoritmo más sofisticado. Fue una conversación con su hija sobre un chiste malo. Y el color de las estrellas en la oscuridad fue el amor de un padre que clarificó su mente de maneras que ninguna metodología científica podría reproducir de forma sistemática, porque el amor no funciona de manera sistemática, sino de manera humana. Cuando los Breth analizaron posteriormente los registros técnicos del enfrentamiento de Kepler 7, buscando entender cómo los humanos habían logrado lo que lograron, encontraron este detalle en los logs. Encontraron que el ajuste crítico había sido implementado a las 3:47 de la madrugada, exactamente 40 minutos después de que el registro de comunicaciones mostrara una llamada saliente al sector residencial. Sus análisis no pudieron establecer una correlación causal, porque la correlación entre llamada de amor a la hija y solución técnica correcta no existía en ningún modelo de causalidad que conocieran. Pero Axiom, cuando leyó ese informe años más tarde, no necesitó un modelo de causalidad para entenderlo. Había pasado suficiente tiempo entre humanos para saber exactamente qué había ocurrido esa noche. Había ocurrido lo que siempre ocurría cuando los humanos tocaban aquello que más amaban en los momentos de mayor oscuridad. Se volvían más de lo que habían sido un momento antes,
sin excepción. Axiom añadió una nota al informe técnico, que sus colegas Breath encontraron confusa en su metodología, pero que los investigadores humanos leyeron y reconocieron inmediatamente en su totalidad. La nota decía variable, no modelable identificada, en evento de resolución técnica crítica. La variable es amor paterno expresado, verbalmente, en situación de peligro máximo percibido por el individuo. Efectos sobre capacidad técnica de resolución de problemas. Incremento del 37% sobre línea base individual. Medida, mecanismo desconocido por metodologías actuales. Reproducibilidad, consistente en humanos, bajo condiciones similares. Era la nota científica más humana que un Breath había escrito jamás, y fue publicada en el apéndice de uno de los papers más citados de la historia de la neurociencia galáctica del siglo XXV. El universo, al final, no era un lugar de lógica pura, ni de emoción pura, sino de algo más rico y más complejo que cualquier especie había podido comprender completamente por sí sola, en todo su tiempo. Era un lugar donde la mente más brillante necesitaba a veces llamar a su hija para resolver el problema que los números no podían resolver solos, y donde eso no era una debilidad, sino la solución misma. Era un lugar donde la especie más lógica de la galaxia podía aprender a respetar las lágrimas de otra especie, y donde ese aprendizaje era más valioso que cualquier conquista militar o descubrimiento tecnológico. Era, en definitiva, el tipo de universo que los humanos habían estado describiendo en sus historias desde siempre. Desde mucho antes de tener naves para recorrerlo, o idiomas para comunicarlo a otras especies, un universo donde lo más importante no era lo más grande, ni lo más fuerte, ni lo más inteligente por métricas frías, sino lo más verdadero, lo más sentido, lo más honestamente compartido entre seres. Y los humanos, con sus emociones, que los hacían vulnerables y poderosos al mismo tiempo, con su capacidad única de convertir el dolor en arte, y el miedo en valentía, y la soledad en comunidad. Los humanos eran, en ese universo, exactamente lo que necesitaba ser. No perfectos, no óptimos, no eficientes en el sentido que los Breath habrían elegido, sino completos en el sentido más profundo posible. Completos en su humanidad. Y eso, al final de esta historia y al principio de todas las que vendrán después en este canal, es todo lo que jamás necesitaron ser para cambiar el universo para siempre. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia épica de ciencia ficción. HF. Dale like, suscríbete al canal y comparte esta historia con todos los que amas. Nos vemos en la próxima historia increíble.